noches, ¿cómo les va? Dice presente la edición central de MBD Noticias, como pasa siempre, de lunes a viernes a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, muy bien, Martín. Acá disfrutando de estas tardes otoñales. Se esperan las lluvias, se siguen esperando las lluvias. Mientras tanto, el solcito y este clima que no parece otoñal. Sí, con tonos de verano fue la jornada en Montevideo y buena parte del país. Y seguimos con un asunto que viene desde hace días y va generando novedades. Sí, porque la mesa representativa del PIT-CNT resolvió convocar a una movilización ante la Torre Ejecutiva por la situación del agua para el 24 de mayo. Una coalición de organizaciones sociales presentó este martes un reclamo para que la factura de OCE no tenga costo mientras el agua no sea potable. Siguiendo en esta línea, el senador frente amplista Enrique Rubio interpelará este miércoles al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y a su par de Salud Pública. Hablamos de Karina Rando. La Intendencia de Montevideo autorizó la comercialización de agua embotellada proveniente de otros departamentos a partir de mañana, mientras que el Poder Ejecutivo anunciará a las 20 horas, lo tendremos en vivo, una serie de medidas ante esta crisis hídrica. Bueno, es un tema importante, muy importante en estas horas, pero hay más. Titulares, por favor. El director de ANCAP por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, presentó su renuncia este martes luego de haber cuestionado al líder de su partido, Guido Manini Ríos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aseguró que analiza con seriedad la posibilidad de ser precandidata presidencial en 2024. El Partido Colorado y el Partido Independiente coincidieron en la necesidad de presentarse bajo un mismo lema en las 19 elecciones departamentales y municipales de 2025. Esta semana se definirá el reemplazo de Santiago González en la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Hay 5 nombres y el presidente Lacalle Pou tomará la decisión. Sigue la polémica por misa en homenaje al ejército. Desde la iglesia valdense aseguran que organizar esta actividad a 2 días del 20 de mayo es una provocación. El empresario, dirigente de fútbol y asesor económico de Cabildo Abierto, Eduardo H., fue imputado en Perú por lavado de activos en la causa Lavallato. La Suprema Corte de Justicia resolvió que el banquero uruguayo José Peirano Basso sea extraditado a Paraguay. La defensa del ex banquero planteaba su extradición a Argentina. La Policía Federal brasileña identificó un plan de golpe de Estado que buscaba impedir la asunción del actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Audios y mensajes de bolsonaristas revelan una estrategia para convencer a militares. Las negociaciones entre el gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional en pausa, luego de declaraciones del presidente sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Bueno, nos pueden ver a través de TV Ciudad y también nos pueden escuchar a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o por uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Es cierto, salimos del estudio para empezar a repasar los móviles de arranque. Llama Torre Ejecutiva, otra vez día de reuniones con autoridades por la situación que se da vinculada al agua y quizá haya anuncios importantes más tarde. Mariana Abreu, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Así es, estamos esperando una conferencia de prensa a las 20 horas aquí en la Torre Ejecutiva por parte de autoridades sobre esta crisis hídrica. Se esperan, como decías, sí que se anuncien medidas. Una importante reunión está transcurriendo aquí en la Torre a estas horas. Diferentes autoridades, secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, también ministros, entre ellos la de Salud, Karina Rando, y también el de Ambiente, Robert Bouvier, que van a ser interpelados mañana por el Frente Amplio por esta situación, por la crisis hídrica, autoridades de OCE, entre otras. Como también estamos en un contexto político importante en relación a este tema, esta instancia de alguna manera es una instancia preparatoria para la interpelación de mañana. De hecho, hay representantes del Poder Legislativo. Está el senador Sergio Botana del Partido Nacional, quien va a asumir la defensa del oficialismo en este asunto. En un ratito les contamos más. Como dijo Mariana, mañana hay interpelación doble en el Senado y es tema de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Sí, compañeros, muy buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en el Palacio Legislativo, en la antesala de la Cámara de Senadores, donde mañana esto va a estar lleno de periodistas, obviamente, estando al pendiente de lo que pase en la interpelación desde las 11 de la mañana del miembro del Frente Amplio, que va a ser el interpelante, el senador Enrique Rubio, de los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y de Salud Pública, Karina Rando, a propósito de la situación del agua y todo lo que se está viviendo en torno al déficit hídrico que vive nuestro país y que ya anunció
el presidente OCE que tenemos reservas de aguas dulces por 18 días. Quien va a presentar la defensa por parte del oficialismo va a ser el senador de Cerro Largo, del ala wilsonista, Botana, Sergio Botana, y será entonces mañana desde las 11 de la mañana. Vamos a hablar en minutos nomás con el senador del Frente Amplio, Daniel Cassiani, a propósito de qué esperan de la interpelación de mañana. ¿Qué pasará con las lluvias en las próximas semanas? Ahora Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes. Bueno, preciosa tardecita, noche aquí en la Rambla de Montevideo, mucha gente haciendo ejercicio. Y bueno, como ustedes decían, ¿qué va a pasar con las lluvias en los próximos días? Es el móvil que nos convoca. En un ratito estaremos hablando con el director de Nimbus. Se prevén 15 milímetros para el próximo viernes y 35 para la próxima semana. Eso alcanza, vamos a estar viendo un poco las estadísticas de cara también al próximo mes. En un ratito estamos con ustedes. Bien, y surgen también noticias desde distintas tiendas políticas, noticias político-partidarias de cara a las elecciones del año próximo. Jorge Larrañaga Vidal, dirigente de Alianza Nacional, explica por qué apoyarán a la candidatura de Laura Raffo. Y la intendenta Carolina Cose está pensando seriamente en ser candidata o precandidata presidencial. Agradecimiento y reconocimiento por esa solicitud que me han hecho. Varias personas y grupos me lo han planteado, ahora se empiezan a expresar formalmente. Sin duda me voy a reunir con esas compañeras y compañeros y bueno, vamos a ir conversando y cuando tenga el panorama, mi decisión completa, la voy a comunicar de manera transparente, clara. Nosotros no podemos ir jugando a las expectativas, sabíamos que no íbamos a tener un candidato propio y bueno, momentos importantes requieren decisiones importantes y fue lo que hicimos ahora de apoyar la candidatura de Laura Raffo, que es una mujer con mucha fuerza, con mucha entereza. Desarrollo informativo ahora de la doble interpelación prevista para mañana por la situación del agua. Hablamos con oficialismo y oposición. Por ejemplo, la senadora Frente Amplista, Silvia Nane, dijo que el gobierno debería en este momento estar estudiando qué va a hacer. Y mientras tanto, el senador nacionalista Sergio Botano dice que OCE tiene responsabilidad de esta situación, pero no tiene la culpa. El Frente Amplio quiere interpelar mañana porque quiere interpelar todos los días a quien pueda interpelar. La lástima es que no hace lo que hay que hacer, que es trabajar en conjunto para darle solución a la responsabilidad que tenemos como uruguayos. Este directorio de la OCE tiene responsabilidad de proveer el agua, no tiene culpa. La culpa está bastante para atrás, hay que buscarla bastante para atrás. Y es algo que lamentablemente este directorio se tendrá que estar preocupando en vez de preocuparse de hacer lo que tiene que hacer, que es agotar las últimas posibilidades que el país tiene, que tiene que bombear agua de otros lados, ¿no? Lo que pasa es que la represa de Casupá es un proyecto desde 1970. Suena bastante absurdo decir que no se hizo por el la arena. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. Me parece que el gobierno tendría que estar analizando qué es lo que va a hacer frente a la crisis. El gobierno tendría que ver cuál es el plan de contingencia que nos va a mostrar, cuál es su plan de análisis de impacto que hicieron, qué análisis de escenarios hicieron. Hoy estamos en una crisis. Vamos a remangarnos, vamos a trabajar con responsabilidad, vamos a medir, vamos a evaluar, vamos a actuar en función de eso, cada quien desde su ámbito de responsabilidad. Es lo que nos cabe a cada uno. Y 12 organizaciones dedicadas al agua y al ambiente hicieron una serie de propuestas para atender este déficit hídrico. Sí, que incluyen que llegue agua en condiciones a hospitales, residenciales y también a escuelas, y además que la tarifa de OCE no deba pagarse mientras el recurso, el agua, no sea potable. En un comunicado público, 12 organizaciones, entre las que se cuentan Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Coordinación por el Agua, el Movimiento por un Uruguay Sustentable y Redes Amigos de la Tierra, se refirieron a la situación actual del agua. Sostienen que existe una emergencia hídrica sin precedentes, responsabilidad de los distintos gobiernos que, según entienden, no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OCE en condiciones,
reuniones, desoyendo las propuestas y alertas. Entre las medidas que exigen se cuentan convocar ámbitos para abordar la emergencia con participación social real, donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República y de la sociedad civil, un plan de contingencia para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales, factura con costo cero mientras el agua no sea potable, restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores no residenciales, inversión estatal para arreglar las cañerías en forma inmediata, ingreso de trabajadores presupuestados a OCE para cubrir las vacantes que se generaron los últimos años. También exigen la cancelación del proyecto Neptuno y de la presa provisoria Aguas Abajo de Aguas Corrientes y la apertura de todos los embalses privados no autorizados, entre otras medidas. Además, consideran necesaria la prohibición de plantaciones de soja y forestación para madera en toda la cuenca del río Santa Lucía. En este contexto, la Intendencia de Montevideo presentó en las últimas horas un paquete de 20 posibles medidas. Entre otras cosas, propone limitar el uso de agua de OCE, reducir los impuestos del agua embotellada y controlar el precio de este producto. Durante la reunión con autoridades del Poder Ejecutivo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, insistió en pedirle al Sistema Nacional de Emergencia que declare la situación de alerta departamental por la situación del agua y publicar los datos relevantes sobre la calidad de agua en formato abierto. Hicimos propuestas referentes a, por ejemplo, sacar el impuesto del agua embotellada, facilitar la importación de insumos para embotellar agua, porque va a haber que importar envases, asas, demás. También planteamos que se prohíba el uso de agua para lavar autos, para lavar veredas y demás, que se revise el tema de la tarifa de OCE. Propusimos un esquema en el cual se establezca un mínimo y por debajo de ese mínimo la tarifa se reduzca o baje a cero, y que incluso se exonere a determinadas áreas sociales y que por encima de ese mínimo se suba, ¿verdad? También estuvimos planteando el tema de las pérdidas de OCE, poner todo nuestro equipo inspectivo y nuestra tecnología, nuestro call center a disposición de vecinas y vecinos para que nos avisen dónde hay una pérdida y rápidamente detectarla, mapearla y ayudar en ese relevamiento todo el equipo de la Intendencia. También pusimos a disposición sentarnos a trabajar con OCE para que OCE pueda reparar más rápidamente, por ejemplo, no exigirle que reponga el pavimento en el momento y que OCE pueda tener una acción más rápida en la reparación. Asimismo, la Intendencia propuso distribuir agua en camiones cisterna, proporcionar agua embotellada a los grupos de riesgo, que OCE embolse agua potable y contemplar los refugios de animales y los establecimientos rurales en la distribución de agua potable. Y la comuna capitalina, complementamos la información anterior, autorizó la comercialización en Montevideo, sin que sean necesarios sus propios registros, de agua embotellada proveniente del interior que ya se haya registrado tanto en el Ministerio de Salud Pública como en las intendencias encargadas de hacer en los otros departamentos los respectivos controles bromatológicos. Seguimos en tema y nos vamos al Parlamento, donde mañana habrá interpelación de la oposición a los ministros de Ambiente y Salud Pública y está nuestro compañero Diego Martini para desarrollar un poco más todo esto. Diego, adelante. Así es, compañeros, lo adelantábamos hace unos minutos. Estamos con el senador del Frente Amplio, Daniel Casiani, en la previa de lo que va a ser la interpelación mañana de los ministros de Ambiente y Salud Pública. Senador, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿qué se espera de la interpelación de mañana y qué respuestas, digamos, se le va a pedir a estos dos ministros? Bueno, primero que nada, conocer información más transparente de cuál es el estado de situación del agua que está suministrando OCE a la red metropolitana. Primero porque no conocemos los parámetros como se están midiendo y no conocemos la información de las últimas situaciones que se están viviendo. Y bueno, después también queremos conocer un poco cuáles son los siguientes pasos de la gestión de la crisis que se está viviendo de abastecimiento de agua potable, sobre todo teniendo en cuenta que las perspectivas, por lo menos en términos de posibles lluvias en las próximas meses o por lo menos semanas, no son muy importantes. Y bueno, y sin duda creo que ahí tiene que haber un plan de contingencia para ver cómo se mitiga esta situación, cómo se suministra agua potable de diferentes tipos a sobre todo los centros más urgentes, como los hospitales, los centros educativos, y bueno, también a las poblaciones que de repente no tienen poder adquisitivo para poder adquirir de manera privada agua potable
al estar OCE no suministrándola de manera adecuada. Ya puede ser una consulta el hecho de que ayer el presidente OCE transmitiera que tenemos 18 días de aguas dulces. ¿Qué va a pasar cuando se terminen esas reservas? ¿Cómo se va a gestionar el agua ya salada, digamos, que se va a gestionar e distribuir entre la población? Bueno, yo creo que ahí es una de las interrogantes que nosotros tenemos, es decir, cómo se va a suministrar agua potable para el conjunto de la población que vive en el área metropolitana. Creo que eso es muy importante. Agua por las canillas va a salir siempre, el tema es que cada vez es menos potable y cada vez es menos consumible por parte de la población, y aquella población que no tiene capacidad para poder suministrarse agua de manera privada, sin duda tiene que tener por lo menos una atención prioritaria por parte del Estado. ¿Y cuál es ese plan de contingencia que supongo que tendrá que abarcar también un conjunto de entes estatales y organismos públicos? Sería muy importante conocerla, sobre todo para darle tranquilidad a la población, conocer de primera mano y transparentar. Yo creo que algo de lo que aprendimos en la situación del COVID y la crisis sanitaria es que es muy importante tener confianza en las autoridades, información de calidad. Lamentablemente eso hoy no existe, hoy todos los días hay una autoridad diferente que dice cualquier cosa, y me parece que sin duda eso también es parte de lo que queremos buscar mañana en la interpelación. Ahora en unos minutos, cerca de las 8, va a haber una conferencia en Presidencia de la República a propósito de esta situación. ¿Se espera un anuncio relevante, digamos, en materia de la crisis? Por ejemplo, se ha planteado, bueno, esto de aportar más información, el tema de no cobrar OCE por el servicio que está dando. Sí, a ver, vamos a ver qué dicen hoy en la supuesta conferencia de prensa, pero sobre todo qué dicen mañana ante los representantes de la ciudadanía. Yo creo que lo importante es también conocer de primera mano y con información fundada qué es lo que está sucediendo con el agua potable en nuestro país y sobre todo en el área metropolitana. Y más que grandes medidas, nosotros queremos buscar certezas y sobre todo también tranquilidad a la población de que hay por lo menos un plan para abastecer de agua potable a la población del área metropolitana. Por ahora eso no se conoce. Esperemos que las autoridades competentes estén trabajando en ese sentido, y bueno, y también nosotros queremos después ver las responsabilidades políticas acerca de haber llegado a este punto. Pero bueno, me parece que lo importante hoy es conocer la información de primera mano, dar seguridad, dar certezas y ver cuáles son los planes que se van a establecer. Agradecemos, senador. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, volvemos a piso. Recordemos entonces, mañana a 11 de la mañana comenzará esta interpelación a los ministros de Salud Pública y de Ambiente. Gracias, Diego y resto del equipo. Les contamos que el juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, dispuso realizar una pericia forense, en este caso para determinar los posibles efectos del consumo de agua con los actuales niveles de cloruro y de sodio. La pericia se realizará a partir de la información sobre el proceso de potabilización del agua presentada por OCE en el marco del recurso de amparo presentado por unas 60 personas ante la justicia. Con esto, la justicia pretende determinar si el agua que está proporcionando OCE tiene consecuencias para la salud a corto, mediano y largo plazo. El juez Gandini dispuso que se remita el expediente a la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La pericia médica tiene un costo de 25.000 pesos que deberá ser pagado por los accionantes de este proceso. Los representantes por OCE, Rogelio Rivieso, y por Presidencia, Marcelo Cousillas, solicitaron en la audiencia recurrir la resolución, pero el juez la mantuvo. Por otra parte, el juez determinó que se remita una comunicación al Ministerio de Salud Pública para que envíe testimonio del expediente o informes en los que se fundamentó para autorizar a OCE el cambio en los valores de sodio y cloruro en el agua. También debe brindar testimonio de informes o expedientes en los que se realizaron las recomendaciones en relación al consumo de agua realizado el 9 de mayo de 2023. Una vez realizada la pericia, se convocará a audiencia al perito y al testigo faltante de OCE. En diálogo con MBD Noticias, el abogado Gustavo Salle afirmó que el recurso de amparo fue un éxito, ya que OCE debió aportar documentación sobre el proceso de potabilización de agua que no están en poder del público. Y el Ministerio de Ambiente comprobó que una empresa realizó una extracción importante de arena del río Santa Lucía, tal como denunció la Intendencia de Canelones. Sí, una de las cosas que por estas horas se investiga es si hay personas involucradas en esta situación que también estuvieron involucradas ante otra denuncia similar, en un caso vinculado a una denuncia similar hecho por la Comuna Canaria en febrero. Y las multas que se pueden aplicar van de los $4.000 a los $8.000.
A partir de lo que fue una difusión de un video en la noche del sábado, el domingo diferentes técnicos del Ministerio de Ambiente, tanto de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental como de la Dirección Nacional de Biodiversidad, se hicieron presentes en el lugar. Esto es un predio que está al sur de la ciudad de San Ramón, en el río Santa Lucía, en el lecho del río Santa Lucía, y ha habido una constatación de una extracción importante de arena, el corte de monte nativo en la zona para poder ingresar y bueno, la construcción de una caminería para sacar aparentemente arena del lecho. Se constató la situación, se identificó a los posibles responsables y se los notificó de la actuación del Ministerio de Ambiente. Ahora está en proceso el estudio de la información recabada por los diferentes técnicos, a ver de qué situación está esa extracción, si tiene permisos de hidrografía, si tiene permiso de la Dirección Forestal para cortar monte, y a partir de la comunicación con los demás organismos, si corresponde, se darán las sanciones correspondientes. No se constató desvío permanente del río por estas obras ni afectaron la calidad del agua, agregó el subsecretario. Amarilla dijo que casos como este marcan la necesidad urgente de tipificar delitos ambientales. El Parlamento tiene a estudio un proyecto en este sentido que no ha registrado avances importantes. Y nos vamos ya mismo a Torre Ejecutiva por este tema. Allí está nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Hay novedades, Mariana? ¿Cómo andas, Natalia? Estamos aguardando que comience esta conferencia de prensa a esos de las 20 horas, encabezada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, entre otras autoridades de gobierno. Como dijimos, hay una reunión desde las 17 horas aproximadamente, además de Delgado hay varios ministros, están entre ellos los ministros que van a ser mañana interpelados por esta situación del agua por parte de la oposición de gobierno. Nos referimos a Karina Rando, ministra de Salud, y también al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. De hecho, como decía hace algunos minutos, esta también es una instancia de alguna forma preparatoria para esta interpelación en donde el oficialismo está preparando su defensa. Está el senador Sergio Botana, por ejemplo, en esta reunión también, que va a ser quien va a llevar a cabo la defensa del oficialismo. También está Adrián Peña, exministro de Ambiente y senador del Partido Colorado, que va a estar mañana también haciendo sus aportes desde lo que ha sido la gestión y también como senador. Y aquí están también reunidos las autoridades de OCE, el SINAE, el Congreso de Intendentes, en fin, una reunión muy importante de la que, como dije, se esperan anuncios, medidas. Recordemos que ayer Raúl Montero, presidente de OCE, afirmaba que de no llover las reservas para la zona metropolitana se iban, daban nomás para 18 días de mantenerse este panorama. Y bueno, en este contexto se están manejando varias alternativas, entre ellas la de bombear agua desde otra fuente para, el río Santa Lucía. Y bueno, como decía, hay otros ministros aquí de transporte, por eso, es probable que se anuncien algunas medidas que tengan que ver con algún tipo de traslado u obras. Y también está el Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lema, que vino a participar también de este encuentro. Así que en un ratito vamos a estar transmitiendo lo que va a ser esta conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva. Muchas gracias, Mariana. Seguimos adelante ahora con informaciones vinculadas, ¿no? Porque hay mucho con respecto a este tema. El gerente de la Asociación de Supermercados, Daniel Menéndez, dijo que no hay riesgo de que haya desabastecimiento de agua embotellada. Pero el consumo de dicho producto se multiplicó por 2 y por 3. Es notorio que el consumo de agua se ha incrementado producto del tema de la salinidad del agua de OCE. Quizás la venta se va 2 o 3 veces lo que era habitualmente, pero eso no va a generar problema de desabastecimiento. Agua los proveedores tienen, agua tenemos nosotros, y lo que queremos generar o que crear conciencia en la población es que no va a haber problema de abastecerse de agua a corto y mediano plazo. La cadena logística obviamente está tensada porque, estaba armada para determinado consumo que se triplicó o se duplicó. Nosotros lo que tratamos de hacer en las cadenas, que lo han hecho en forma individual, no es un tema gremial, es
limitar el consumo, la compra, básicamente por el tema de la reposición, porque si no, no se puede dar abasto. El agua ocupa mucho espacio. Si viene una persona y se lleva 10 bidones, después reponerlo es muy complicado. Y traerlo después del depósito a la góndola es muy complicado, y traerlo de los centros logísticos también. Sobre la diferencia de precios en la frontera contra Argentina y su impacto en la venta de los comercios del litoral, Menéndez afirmó que las medidas del gobierno son bienvenidas, pero que se debe buscar reducir la brecha de precios de los productos. Quizás las soluciones que se están dando por el gobierno ahora son muy bienvenidas para aquellos comercios que tienen dificultades con la venta y no pueden pagar las cuentas, pero el problema de fondo hay que atacarlo de otra manera. O sea, que un comerciante se le alivie en la carga tributaria está muy bueno, pero eso no baja el precio del producto. Nosotros lo que tenemos que checar es la brecha que hay entre un producto en Argentina o en Brasil y un producto en Uruguay. Y no es ese el alivio, va por otro lado. Y el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, dijo que es necesario el uso responsable del agua. También dijo que el proyecto Neptuno puede ser una solución a futuro. Indudablemente estamos atravesando una crisis que nunca nos había tocado, por lo menos en los últimos 70, 100 años, no sé. Afecta tanto el consumo individual como las actividades industriales. Y ahí me parece que de parte de todos, tanto de empresarios como de la población en general, lo que cabe es la conciencia de cuidar el recurso, algo a lo que no estamos muy acostumbrados, que es un tema más bien cultural, pero la importancia de cuidar el recurso y ser muy conscientes y muy responsables en el uso. Pero habrá que ver también cómo se va resolviendo la situación, porque en realidad es una crisis a la que no estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Preocupado que las manifestaciones puedan frenar el proyecto de Neptuno? No, creemos que a la luz de lo que está sucediendo se debería despejar la cancha para... reclaman que se tendría que repensar el proyecto y hacerlo más amplio, o pensar en Casupá, por ejemplo, que no tiene salinidad en el agua. Claro, pero esto es una fuente inagotable porque es del Río de la Plata, obviamente que hay estudios técnicos detrás. Entonces nosotros pensamos que es un proyecto que debe seguir adelante, y la situación crítica que estamos atravesando evidentemente pone de manifiesto la necesidad de avanzar en inversiones. O'Neill dijo que de parte de los empresarios las medidas pasan por un uso racional y consciente del agua, y por el lado del gobierno en encontrar soluciones. Por otro lado, expresó que hay preocupación por el informalismo y la diferencia cambiaria, en especial en la frontera con Argentina, y agregó que ven positivos los cambios aprobados a la ley de negociación colectiva. Los empresarios no ven oportuna una reducción general de la jornada laboral como plantean los trabajadores organizados, aunque sí se puede atender en algún sector. Bueno, importante conocer detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas. En eso está nuestro compañero Martín Duarte. Martín, ¿llueve o no llueve? ¿Qué tema, Natalia? Bueno, estamos con Juan Luis Pérez, el meteorólogo, director de Nimbus, que siempre nos atiende con mucha amabilidad, justamente para trasladarle esa pregunta, más allá de los titulares que dábamos de posibilidad de lluvias para el próximo viernes. Bueno, Juan, ¿qué pasa con las precipitaciones? Los meteorólogos también, me imagino que han sido consultados en estos últimos días en torno al escenario de déficit hídrico que tenemos en estos momentos. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, en estos 18 días que vamos en cuentagotas de alguna forma, viendo qué está pasando, ¿no? Sí, correcto. Estamos a full time. Estamos trabajando 24 horas, reanalizando cada 6 horas escenarios que solemos hacerlo una vez por día. Ahora estamos mirando cada salida de 6 horas a ver si se restablecen, si se ratifican o si se rectifican los pronósticos. En síntesis, este viernes se espera de que las precipitaciones que van a afectar sobre todo la zona sur del territorio lleguen a unos 25-28 milímetros. Es el primer capítulo de una miniserie que va a tener su segundo capítulo 10 días después. Sobre el 26 se espera de que las precipitaciones sean un poco más importantes, no mucho más, pero un poco más importantes, pero si sumamos los dos episodios podríamos andar alrededor de los 50 milímetros, o sea, el escenario del viernes más el del día 26, podríamos llegar a totalizar eso. ¿Eso significa que desaparece el problema? No, para nada. Lo que hace es prolongar un poco más este tiempo que tenemos de toma de decisiones. Ahora la pregunta es, en estos dos episodios, puntualmente el del viernes, ¿sirve que sea un acumulado importante en poco tiempo, que sea más prolongado? ¿Cómo se va a dar? Y si realmente, sobre todo por la sequedad de la tierra, ¿no?
Correcto, eso es buenísimo. Lo que necesitamos es un alto coeficiente de precipitación. No que llueva, o sea, sí necesitamos que llueva muchísimo, pero que lo haga en muy poco tiempo. De esa forma no le da tiempo a la tierra a absorber esa humedad y la escorrentía hace de que terminen los cauces, de que terminen los acuíferos. Va a ser el caso de estos dos episodios. El caso de estos dos episodios, sobre todo del día viernes, porque va a comenzar enseguida del mediodía, ya sobre las primeras horas de la tarde, y va a durar hasta las primeras horas del día sábado. Eso significa que en esas 12 o 16 horas que va a precipitar, esos 25 milímetros, lo va a hacer muy rápidamente. Es un chaparrón, es un pasaje muy rápido, va a dejar ese aporte, va a descargar todo, no bien ingrese por el Río de la Plata, va a descargar todo sobre el sur, va a ser más abundante sobre nosotros, sobre la zona que estamos necesitando. Y el segundo escenario, sí, ese va a cubrir un poco más todo el territorio, se extiende hacia el centro del territorio, va a llegar hasta el norte. Esos 30 milímetros o 30 y pocos milímetros que se van mejorando día a día. O sea, empezamos con un 18, después pasó a 24, ahora estamos en 30 para el segundo episodio. Sería el 26, ¿no? Sería el 26. Ahora, la otra noticia que es interesante, hoy se reanalizó todo el tema fase neutral niño-niña y se está virando rápidamente. Pasamos de zona neutral ya a una vigilancia de niño. ¿Qué implica eso? Eso implica de que ya se está calentando el agua del Pacífico y ese medio grado positivo que nos está aportando, que yo creo que podría llegar a ser un poco más intenso, ahora vamos a hablar un poquito de eso, empieza a modificar la circulación atmosférica. Nosotros necesitamos aportes del este, de vientos del este, que son los que nos dan humedad capaz de provocar lluvia. ¿Qué va a pasar? Ese escenario, ese niño débil que se va a dar ya el próximo mes, a partir del próximo mes comienza a virar esa fase, existe un 80% de probabilidades que pase a importante, o sea, de moderado a fuerte para finales de año, lo cual no se descarta, y ya es como la quinta vez que lo repito, de escenarios de secas grandes, y esta es la histórica seca que nos está afectando, no tiene antecedentes de 3 años seguidos. De esos escenarios se suele salir con inundaciones, lo cual no se descarta de que una fase cálida de niño y llegando agosto, septiembre, octubre, nos esté pegando fuerte sobre fin de año, que es cuando comienza nuestra época de lluvia. Es cuando realmente el Uruguay comienza a precipitarnos. O sea, pasar de un extremo al otro extremo. De un extremo al otro, pero eso sí ya es una de las características del cambio climático sobre latitudes medias, es que se acortan se vuelven más intensos los episodios, tanto de fríos intensos como de calores intensos, como de fenómenos de sequía, fenómenos de inundación. Ese escenario es más típico, es un diagnóstico más cerca del fenómeno de cambio climático. Pero no es el caso que está determinando la seca ahora. La sequía que estamos siendo afectada es un combo de factores. No solo es cambio climático, ni oscilación ENSO, niña o neutral, ni la deforestación amazónica. Son las 3 cosas combinadas que han hecho que el modelo de generación de nubes con capacidad de producir precipitaciones hayan estado ausentes durante 3 años. Juan, te agradecemos como siempre el tiempo, así que en resumen, precipitaciones para el viernes y para el 26 de mayo, que va a extender de alguna forma estos días que vienen a contrarreloj, y seguramente, por lo que decía Juan, a partir de junio, julio se instale el Niño con mayores volúmenes de precipitaciones, un poco a nivel de resumen de cómo también la comunidad de meteorólogos está observando y haciendo el seguimiento de este tema. Bueno, más que oportuna nuestra columna de opinión ciudadana. Juan Dorrego, de la Usina de Percepción Ciudadana, bienvenido. Hola, buenas noches Natalia, buenas noches a la teleaudiencia también. Hoy traemos para compartir datos que refieren al tema del momento. No traemos agua, pero sí algunos datos. Venimos con algunos datos para compartir sobre la opinión de la ciudadanía uruguaya al respecto de la situación que es de público conocimiento en cuanto al aumento de la salinidad en el agua de OCE. Le hicimos una serie de preguntas al panel de la Usina de Percepción Ciudadana y comenzamos mostrando los datos que tenemos en este momento en pantalla. Primero les consultamos sobre si han tenido modificaciones en el consumo de agua embotellada, que de alguna forma nos muestra o nos refleja
este cambio de comportamiento en el consumo de agua. Recién nos decía el presidente de la Asociación de Supermercados que había aumentado 2 o 3 veces el consumo. Perfecto. Bueno, a raíz de esto, cuando le consultamos a la población general, la mitad de la ciudadanía, mayor de 18 años, por supuesto, el 49% de quienes responden el panel de la Usina de Percepción Ciudadana, dicen que aumentaron algo o aumentó mucho el consumo de agua embotellada. La otra mitad, el 48%, cree que, bueno, ni aumentó ni disminuyó el consumo de agua. Se mantuvo igual. Sí, igual. Luego tenemos 1% y 1% para disminuyó mucho y algo el consumo, que es insignificante en este Bueno, recordemos que está recomendada para personas hipertensas, por ejemplo, con problemas renales. Hipertensos solamente es un 37% de la población. Bueno, o sea que... ahí tenemos. El siguiente dato que refiere a esta misma pregunta nos lleva un poco a comparar cómo fueron las respuestas entre los ciudadanos de Montevideo y ciudadanos del interior del país. Claramente los datos muestran que se trata de un problema capitalino o en todo caso metropolitano, ¿verdad? En este caso tenemos la distinción entre el interior y Montevideo, donde el 62% de la población dice que aumentó algo y aumentó mucho el consumo de agua embotellada. Obviamente, totalmente vinculado a la salinidad del agua potable, que es el problema está en la zona metropolitana. Por supuesto. Bien. Si pasamos entonces a la siguiente placa, también indagamos con respecto a quienes integran el panel sobre la responsabilidad de esta situación, ¿verdad? Entonces les preguntamos quiénes entienden que es el mayor o el principal responsable de la situación que estamos padeciendo en este momento. El 40%, 4 de cada 10 personas, creen que principalmente el gobierno actual es el responsable de esta situación. Les consultamos también, o una de las opciones que tenían era con relación al gobiernos anteriores. Únicamente el 11% cree que los gobiernos anteriores son los principales responsables de esta situación. 1 de cada 4 cree que es un problema que atañe o responsabiliza a más de un gobierno. Gobiernos anteriores y al gobierno actual, y el 18%, bueno, alude a responsabilidades que no refieren ni a gobiernos anteriores ni a este. Pero en definitiva, 4 de cada 10 creen que es responsabilidad del gobierno actual. Bien, pero 4 de 10 consideran... Sí, que es responsabilidad principalmente del actual gobierno. Bien. La información la complementamos con una pregunta más y para eso pedimos a la producción que pase a la siguiente placa, en donde... Bueno, nos interesaba indagar sobre la conformidad al respecto de las medidas que el gobierno ha tomado con relación al aumento de la salinidad en el agua, ¿verdad? En este sentido, digamos, la amplia mayoría de la población entiende que está algo insatisfecho y muy insatisfecho con relación a esto. Estamos hablando que 6 de cada 10 personas se encuentran con algún grado de insatisfacción con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno. El aumento del cloruro y del sodio en el agua. Lo que se ha hecho, 6 de cada 10 muestran algún grado de insatisfacción, ya sea muy insatisfecho o algo insatisfecho. Únicamente el 16% entiende, bueno, está del lado positivo de las medidas y cree que, bueno, entiende que son satisfactorias o muy satisfactorias las medidas que ha tomado el gobierno para paliar esta situación. Bien, bueno, otro insumo, Juani, como siempre, importante, que refleja una preocupación que es clarísima, ¿no? En definitiva, para resumirlo, diría que el aumento es notorio, la mitad de la población ha aumentado el consumo de agua embotellada, sobre todo en la capital y el área metropolitana. 4 de cada 10 responsabilizan al gobierno actual de esta situación y lo que conlleva o está alineado con el dato de que 6 de cada 10 ciudadanos están muy insatisfechos y algo insatisfechos con las medidas tomadas al respecto de esta situación. Bueno, bien, seguiremos monitoreando seguramente esta situación de acuerdo a otras medidas y a ver cómo viene el panorama, a ver si estas lluvias que están anunciadas cambian un poco el panorama. Muchas gracias. Ojalá que sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín.
Y seguimos en tema porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, lamentó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no haya concurrido a la reunión que hubo ayer con autoridades o entre autoridades del Poder Ejecutivo, de OCE y también de gobiernos departamentales. Orsi concurrió a esa reunión y, entre otras cosas, presentó la idea de que se exonere del pago de la tarifa de OCE a la población afectada. Yo pensé que iba a estar el presidente de la República o por lo menos algunos de sus secretarios. Fue una reunión en la órbita del Ministerio de Ambiente, que está bien, vale la pena, hemos trabajado bien con el Ministerio, pero el presidente de la República nos consta que se reúne con los intendentes del Partido Nacional. Creo que amerita la situación que hoy nos hubiese recibido él o alguno de los secretarios. Nosotros planteamos concretamente que se exonerara, por lo menos que se exonerara el consumo para un producto que no es el que nosotros pagamos, que es el agua, que la gente paga, que es el agua. Además, creemos que estamos en una situación particular, por lo menos de emergencia, se verá si se acepta eso. Nosotros ya hoy resolvimos la prohibición del trabajo de las areneras sobre el río Santa Lucía. Debemos mostrar los datos tal cual son y no generar dudas en la población. Y por supuesto, tratar de tener un control de los precios del agua embotellada, que por ahora viene bien, pero se va a tener que incluso habilitar la importación de agua embotellada por la situación que se nos viene. No podemos seguir esperando que llueva, sino que tenemos que tomar medidas bastante urgentes. Para mí la principal es que la gente no pague por un servicio que no le estamos dando. Bueno, cambiamos de tema al menos por un rato. El empresario, dirigente de fútbol y asesor económico de Cabildo Abierto, Eduardo H., fue imputado en Perú por lavado de activos en la causa Lavallato. Lo que se investiga aquí es el presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht a personas vinculadas a gobiernos de distintos países para acceder de esa forma a ejecutar obra pública. La causa está a cargo de la fiscal peruana Geovana Mori Gómez y figura en la carpeta fiscal con el número 09-2021, según informó el periodista Eduardo Preve en la radio M24. El expresidente de Nacional y actual integrante del Comité Ejecutivo de la AUF enfrenta 15 años de prisión en caso de ser ratificada la solicitud de fiscalía, que también investiga a las uruguayas María Gasso y Mercedes Araujo, que cumplían funciones administrativas para H. H ya estaba mencionado en la causa, pero su situación se agravó con la aparición de mails y comunicaciones aportadas por la Fiscalía de Andorra a la Fiscalía de Perú. La maniobra se hacía desde la filial uruguaya al Banco Privado de Andorra, de la cual H era presidente. Esto le permitió flexibilizar la normativa y facilitar transacciones y transferencias a otros bancos offshore para pagar coimas de Odebrecht. H también está acusado de flexibilizar las normas para que funcionarios públicos peruanos y terceros vinculados a ellos abran cuentas en Andorra, hechos que también fueron investigados entre 2015 y 2017 por la justicia uruguaya, que los archivó por falta de elementos. El empresario ya ha sido notificado de la causa en su contra por parte de la Fiscalía de Perú mediante uno de los juzgados de crimen organizado que funcionan en Uruguay. Y la Suprema Corte de Justicia resolvió que el banquero uruguayo José Peirano Basso sea extraditado a Paraguay. Previamente, el organismo desestimó un recurso de casación presentado por la defensa del ex empresario que planteaba su extradición a Argentina. Según informó el diario El País, la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso presentado por los abogados de Peirano Basso por dos razones. Una formal, y es que las casaciones son para asuntos de fondo y no para aspectos puntuales de una sentencia, como era en este caso. La segunda razón de la Corte fue de fondo, y es que Argentina no disputó con Paraguay la extradición del ex banquero, por lo que no hay disputa entre ambos países sobre su extradición. Peirano Basso enfrenta un juicio en Paraguay por fraude entablado por ahorristas del Fondo Mutuo Ban Alemán del grupo Velox, que fue propiedad de los hermanos Peirano Basso. El empresario es acusado de los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. La extradición a Paraguay fue dispuesta hace más de una década, pero no pudo ejecutarse ya que José Peirano tenía una causa penal abierta en Uruguay. Los 4 hermanos Peirano Basso fueron condenados en el país por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo.
Montevideo. Según la justicia uruguaya, los integrantes del grupo peirano realizaron un conjunto de actos que condujeron al vaciamiento del Banco de Montevideo a través de maniobras de desviación de fondos hacia una cuenta secreta del grupo en el TCB de Islas Caimán. Otro asunto, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la periodista Patricia Martín, Santiago González tuvo varias atenciones en el hospital policial, a pesar de que solamente reconoció haberse atendido una vez en la emergencia de dicho centro. Según el detalle del pedido, firmado por la directora técnica del Hospital Policial, Verónica Pérez, Santiago González tuvo atenciones en distintas especialidades de policlínica en 5 oportunidades desde 2020 en adelante. Además de eso, recibió asistencia en emergencia en 2 casos y utilizó el servicio de farmacias en 5 oportunidades también desde 2020, año en el que comenzó a desempeñarse en el Ministerio del Interior. Y precisamente esta semana se sabrá quién va a sustituir a González en la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Según supo MBD Noticias, se manejan 5 nombres y el presidente de la calle Pou tomará la decisión. Tras la renuncia el pasado jueves de Santiago González, en medio de la polémica por su atención en el hospital policial, su cargo está vacante hasta que se dé una definición. Según supo MBD Noticias, Andrés Capretti, asesor del ministro Heber, es el nombre elegido por el ministro para suplantar a González. Capretti, quien viene trabajando con Heber desde hace tiempo, es integrante de la lista 71 y ha trabajado también en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Otro de los nombres que aparece es el de Santiago Caramés, quien también ha asesorado a diversas figuras del Partido Nacional, es integrante del Espacio 40 con un perfil más volcado hacia lo social. Por otro lado, también aparece el abogado Andrés Ojeda, quien representa al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo e integra la Mesa Interpartidaria de Seguridad en representación del Partido Colorado. En esa misma línea también aparece Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana, quien fue referente en seguridad de Ernesto Talvi en la campaña presidencial. El último nombre es el de Uruguay Graña, integrante de la lista 71 de Soriano, quien fue designado hace un tiempo como director nacional de transporte ferroviario en el Ministerio de Transporte, un cargo de confianza del entonces ministro Heber. Según supo MBD Noticias, la definición será tomada en última instancia por el presidente Luis Lacalle Pou. Y varios sectores rechazan la misa por el Día del Ejército Nacional convocada para este jueves. Una de esas voces es la de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, desde la cual señalaron que este acto religioso no contribuye a la democracia en un país laico como el Uruguay, y también acotaron que puede considerarse o verse como una provocación, teniendo en cuenta que será 2 días antes del 20 de mayo cuando se organizará una nueva marcha del silencio. En un país laico como somos Uruguay, no tiene ningún sentido realizar este tipo de acciones, ¿no? Hay todo un intento como, por un lado, de cuestionar, digamos, lo que ha sido la defensa de los derechos humanos, ¿no? En general, y hay como un discurso negacionista de lo que ha sido, digamos, de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado. El hecho de estar tan vinculado, tan cerquita, además, respecto al 20 de mayo, justamente suena de un modo muy, muy provocador, y bueno, y hace que bueno, de parte nuestra, bueno, tengamos un rechazo hacia esa propuesta, ¿no? Otro asunto. José Luis Alonso renunció a su cargo en el directorio de ANCAP, donde representaba a Cabildo Abierto. La decisión es consecuencia de sus diferencias con parte de la dirigencia cabildante a partir del cese de Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Según publicó el diario El País y pudo confirmar MBD Noticias, el director por Cabildo Abierto precipitó la decisión luego de recibir varios cuestionamientos en la interna de su partido. Alonso había expresado días atrás, refiriéndose a Marín y Ríos, que lo menos que podía hacer era respetar las decisiones que toma el presidente, esto en el marco del pedido de renuncia de la calle Pou a Irene Moreira.
Uno de los primeros que alzó la voz en la interna cabildante fue el diputado Álvaro Perrone, solicitando que la actitud de Alonso fuera sometida a estudio por parte del Tribunal de Conducta Política del sector, en el entendido que había violado el artículo 77 de la Constitución, realizando valoraciones políticas desde un cargo público. Esta decisión y malestar en la interna del sector podrían derivar en que Alonso pudiese alejarse también del sector político. Consultado por MBD Noticias, el ex legislador de Cabildo Abierto y ahora independiente, Eduardo Lust, señaló que Alonso era uno de los directores de Cabildo con el que tenía mejor vínculo y relación, no descartando que pudiera surgir una invitación para sumarlo al proyecto político ambientalista que está formando. No descarto comunicarme con él para hacerle la invitación. Es un gran técnico en hidrocarburos, señaló. Alonso, consultado sobre su renuncia por MBD Noticias, se limitó a decir que no puede desmentir la información brindada por el diario El País de que había presentado la renuncia al cargo, pero todavía no se ha hecho efectiva esperando la resolución final del Poder Ejecutivo. Y la ya senadora Irene Moreira dijo que las medidas tomadas por el gobierno para atender los problemas económicos del litoral del país han sido insuficientes. Esto lo dijo durante su primera, alocución, intervención, desde que se reincorporó recientemente al Senado. Allí recordó que Cabildo Abierto ha presentado 2 proyectos de ley que no se han tenido en cuenta y planteó nuevas posibilidades, nuevas propuestas. Debemos considerar de una vez por todas medidas que apunten a revertir el atraso cambiario, generado por las políticas monetarias que se aplica desde mucho tiempo, que pareciera ser la única herramienta que se tiene para frenar la inflación, que encarece cada vez más nuestra economía, afectando a miles de puestos de trabajo y aumentando la brecha de precios con los vecinos. En esto no parece haber diferencia entre los distintos partidos políticos que se han turnado en el gobierno. Parece que el manual es el mismo y se lo aplica a rajatabla. Las concesiones de zona franca no pueden limitarse a las zonas costeras. Deben usarse estas herramientas para dinamizar la actividad en lugares en que fuera del Estado prácticamente no existen fuentes de trabajo. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo este martes que analiza con seriedad la posibilidad de ser precandidata presidencial en 2024. Entrevistada en Tele 12, aseguró que comenzará a reunirse con los sectores que ya le manifestaron su apoyo. Siento mucho agradecimiento y reconocimiento por esa solicitud que me han hecho. Varias personas y grupos me lo han planteado, ahora se empiezan a expresar formalmente. Sin duda me voy a reunir con esas compañeras y compañeros y bueno, vamos a ir conversando y cuando tenga el panorama, mi decisión completa, la voy a comunicar de manera transparente, clara y bueno. ¿Qué falta para esa decisión? Bueno, yo soy una persona que analiza bastante los temas y bueno, es un tema muy importante. Lo voy a analizar con cuidado y lo voy a analizar con mis compañeras y mis compañeros, esos mismos que me van dando el apoyo, y después haremos una comunicación clara a la población. ¿Me vas a preguntar cuándo? No sé. Seguimos adelante con otras informaciones, en este caso vinculadas, Natalia, al Partido Colorado e Independiente. Sí, que coincidieron en la necesidad de presentarse bajo un mismo lema en las 19 elecciones departamentales y municipales de 2025. También están de acuerdo en presentar una base común de acuerdo, pensando en las elecciones presidenciales del año 2024, el año que viene, que permita relanzar a la actual coalición de gobierno ya en esa instancia. El Partido Independiente plantea la idea de poder, previo o con posterioridad a la elección interna, acordar una serie de puntos comunes, de acuerdos programáticos, que no sean un programa de gobierno, porque cada partido tiene que tener la libertad y la flexibilidad para hacer sus propuestas, pero sí una base común de algunos puntos a los que todos nos comprometamos. Y después el tema de la elección departamental, que para el Partido Colorado es muy importante. La imperiosa necesidad de comparecer en las 19 elecciones departamentales bajo un lema común todos los partidos de la coalición. Schipani explicó la estrategia que quiere desarrollar junto con el Partido Independiente como socios menores de la coalición y lo que esperan del Partido Nacional. Para nosotros, políticamente, es un tema central. Tenemos que tomar la buena experiencia de Montevideo,
que en las anteriores 2 oportunidades hemos comparecido todos los partidos bajo un lema común, con varios propósitos. En primer lugar, para que en aquellos departamentos donde si dividimos los votos perdemos, no volvamos a perder. El caso más evidente es Salto. Después hay otros departamentos en donde el Partido Nacional ganó, pero ganó por un margen muy menor. Entonces es importante no dividir los votos. Y después hay otra cuestión que ocurre, que al Partido Colorado, a Cabildo y al Partido Independiente nos perjudica mucho, que es que se polarizan las elecciones en muchos departamentos entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, y los otros socios de la coalición quedamos sin representación alguna. Y en una coalición de diferentes partidos creo que no es bueno que los socios queden malogrados políticamente tras un proceso electoral. Otro asunto. El Club Atlético Peñarol está respaldando con un abogado y contención psicológica a la familia del hincha que murió en el Estadio Campeón del Siglo durante el pasado fin de semana. Además, la institución solicitó que quienes tengan registros o testimonios de lo que ocurrió los aporten. Hasta el momento, la investigación desarrollada por el fiscal Leonardo Morales no relevó ningún elemento que indique que la intervención policial con el muchacho herido en una reja del estadio haya incidido en su fallecimiento. Hasta ahora, el fiscal tomó declaración a los policías que intervinieron y a algunos hinchas, al tiempo que se busca recabar el testimonio de una médica que hizo los primeros auxilios al joven. En este marco, Peñarol emitió un comunicado donde informa que el club está sesionando de forma permanente con el fin de apoyar a la familia del joven en todo lo que esté a su alcance. La institución decidió colaborar con la familia poniendo un abogado a su disposición que ya trabaja en la recolección de pruebas que contribuyan a esclarecer lo sucedido. También el club se comprometió a brindar apoyo psicológico a la familia en este difícil momento. Asimismo, Peñarol solicita a la comunidad la mayor colaboración para que la investigación se pueda completar. Para eso se pidió que todas las personas que tengan registros o testimonios para aportar se comuniquen con el club para ponerse a la orden y conducirlos a través de los canales correspondientes. Cambiamos de tema. La ANEP resolvió reasignar los recursos que originalmente estaban destinados a las intervenciones focalizadas maestra Luisa Luisi, iniciativa orientada a reforzar aprendizajes en contextos de altos índices de repetición y vulnerabilidad. Estas partidas de dinero finalmente se van a utilizar en pautas de difusión de la denominada transformación educativa. La comunicación fue oficializada el pasado 3 de mayo y establece que a partir de marzo, el programa no financiará recursos humanos correspondientes al programa Intervenciones Focalizadas Maestra Luisa Luisi, por lo que se procedió a reprogramar la asignación no comprometida por un monto de 5 millones de pesos. La comunicación firmada por el consejero de la ANEP, Juan Gavito, y la secretaria general de Codicen, Virginia Cáceres, establece que la reprogramación es a efectos de financiar la contratación del servicio de pautas de difusión en redes sociales y medios digitales en el marco de la Estrategia Comunicacional de la Transformación Educativa, la contratación del servicio de vigilancia del depósito del programa PAEMFE y las actividades de encuentros y capacitación en el marco de la nueva política educativa de Centros María Espínola. El programa integraba el Plan de Desarrollo Educativo planificado para el periodo 2020-2024 y uno de los motivos que lo fundamentaba consistía en reducir la inequidad interna del sistema educativo a partir de la redistribución equitativa de recursos y el desarrollo de políticas focalizadas. En la resolución del 26 de agosto del 2021, se establecía que la visión de la escuela de Luisa Luisi, como sinónimo de oportunidad para todos y herramientas para fomentar la equidad, refleja el espíritu de este proyecto, que tiene como objetivo primordial mejorar la calidad educativa con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad. Los consejeros del Codicen, Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, no acompañaron la reasignación. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con más noticias de Brasil porque la Policía Federal, investigando otras cuestiones, llegó a la conclusión de que había una conspiración antes de las elecciones para que Lula no llegara al poder. Esto fue precisamente lo que ocurrió en esa investigación en unas escuchas telefónicas donde participan precisamente el coronel Antonio Franco Filio, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud y el asesor de la Casa Civil, con un militar que todavía no
está identificado. Por supuesto, esto pasa a formar parte de las investigaciones que se siguen para saber si efectivamente hubo un plan para que Lula no llegara al poder. Según los investigadores, la idea era incitar ataques contra el Supremo Tribunal Federal, hostigar las urnas de votación electrónica, convencer a la cúpula del ejército de rechazar el resultado de las elecciones y detener al juez Alexandre G. Moraes. Estos ataques antidemocráticos fueron debatidos por el coronel Antonio Elcio Franco Filio, por el exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud y ex asesor de la Casa Civil durante el gobierno de Bolsonaro, el ex mayor Ailton González Barros, así como por un militar que todavía no ha sido identificado. La Policía Federal llegó a esta conclusión tras analizar el celular de Barros en el marco de una investigación contra Mauro Cid, ex asistente de Bolsonaro, la semana pasada, cuando las autoridades detuvieron a los dos hombres por ser sospechosos de integrar un fraude de vacunas contra el COVID-19 en los sistemas del Ministerio de Salud. La semana pasada, CNN Brasil difundió un audio en el que Franco y Barros hablaban de movilizar a 1.500 militares para poder llevar a cabo el golpe de Estado, cuando el ex mayor sostuvo que había que convencer al general Pimentel, comandante de la Brigada de Operaciones Especiales de Goiânia, para arrestar a Alexandre G. Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, y organizar, desarrollar, instruir y equipar a 1.500 hombres, según dijo el ex asesor. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso compareció hoy ante la Asamblea Nacional en el marco del juicio político que se le lleva adelante por presunto peculado o malversación de fondos, tras un acuerdo entre la flota petrolera de ese país y una empresa privada. Si bien en la parte, digamos, de alocución de Lasso ya se produjo y se sigue debatiendo en la Asamblea, hoy no sería el día en el que podrían destituir al presidente, pero es una posibilidad. Está enfrentando su segundo juicio político y entiende que desde la oposición correísta lo que se pretende es hacerlo salir del poder. Quisiera iniciar mi reconocimiento, extendiendo mi reconocimiento a los asambleístas interpelantes, así como a todos aquellos que con tanto brío se han dedicado a este infundado proceso. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se defendió este martes en el juicio político en su contra que se desarrolla en la Asamblea Nacional y al iniciar su defensa señaló que en este proceso sus acusadores han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República y han estirado los límites de la imaginación humana. A Lasso se le acusa del presunto delito de peculado relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero, un convenio que se remonta a 2018, cuando Lenín Moreno aún era presidente. En noviembre del 2021, cuando ya Lasso tenía 6 meses en el cargo como presidente, la Contraloría General del Estado emitió un informe señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar la conveniencia y pertinencia de continuar con la asociación. Los asambleístas que acusan a Lasso señalan que pese a ello, además de no dar por terminado el contrato, la actual administración firmó uno nuevo con Amazonas Tanker Pool, que según la legisladora Viviana Veloz, una de las interpelantes del juicio, se trata de un contrato complementario que habría sido firmado en octubre del año pasado y que tendría 2 cláusulas contractuales gravísimas. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos el pronunciamiento a favor de 92 asambleístas, aunque la votación no se llevará a cabo hoy y en caso de ser destituido Lasso, será reemplazado en el cargo por el vicepresidente del país, Alfredo Borrero, quien permanecería en el puesto hasta la finalización del actual mandato en el 2025. Más problemas para el presidente colombiano Gustavo Petro. Ayer hablábamos de una conspiración que se ha denunciado para quitarlo del poder. Hoy hablamos de que las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional en el marco del acuerdo de paz que quiere lograr Petro con los grupos armados está en pausa. Esto lo dijo Pablo Beltrán, el líder de los helenos, como se le conoce popularmente a este grupo guerrillero, porque entienden que en un discurso pronunciado ante las Fuerzas Armadas por el presidente Petro se sigue asociando a este grupo con el narcotráfico, algo que entiende el Ejército de Liberación Nacional no corresponde.
La mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del gobierno para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo, señaló el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional en un comunicado, luego que el presidente Petro afirmara en un evento de las fuerzas militares el pasado 12 de mayo que están negociando con el grupo, pero que eso no significa que se bajó la guardia contra su economía ilícita y que hay que destruirla. Según Pablo Beltrán, jefe negociador del movimiento, el grupo ha practicado el deslinde categórico del narcotráfico, por lo que el pronunciamiento del jefe de Estado habría sido irrespetuoso al desconocer las acciones que llevan adelante tanto la delegación del ELN como al propio equipo de representación del gobierno y a los acompañantes del proceso de diálogo, entre ellos la Iglesia Católica y la ONU. El mandatario colombiano había afirmado en el mismo acto que el ELN ha variado y que no es el grupo insurgente de antaño, que está peleando territorio por la economía ilícita y que los frentes son autónomos, girando todos alrededor de la economía ilícita y que poco tienen que ver con el padre Camilo Torres, discurso que enfureció al Ejército de Liberación Nacional. En momentos en que las dos partes atraviesan las horas más intensas tras la rectificación que exige el ELN como condición para reanudar las conversaciones, la oficina de la presidencia colombiana respondió con un comunicado en el que ratificó la legitimidad del equipo negociador de la guerrilla en la mesa de diálogo, pero también le exigió dar muestras de cambio, agregando que las declaraciones de los últimos días son un llamado a ambas partes a ser responsables con las dinámicas del conflicto armado y con lo que está sucediendo en la vida diaria de los territorios. Les contamos que la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático tendrá su nueva sede en el edificio en el que funciona la Keilah, Comunidad Israelita del Uruguay, que queda en la calle Canelones entre Paraguay y Río Negro. La Junta Departamental de Montevideo aprobó que la Intendencia compre este inmueble. El proyecto fue aprobado por una mayoría especial de 23 votos en 28 ediles presentes, lo que incluyó a todos los curules del Frente Amplio y a 5 de la oposición, 3 blancos y 2 colorados. De esta forma se facultó a la comuna capitalina a adquirir este inmueble por un monto que no supere los $3 millones. La solicitud de la compra fue presentada por la División de Promoción Sociocultural de la Intendencia y será destinada a la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD, que actualmente funciona en la calle Mercedes 1838. La actualidad, el desarrollo de la actividad académica de dicha escuela implica la formación en actuación, diseño teatral, posgrados y clases magistrales, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de nuevos espacios acordes a esta realidad, expresa el documento aprobado por la Junta. Este edificio fue evaluado como una opción muy adecuada para los requerimientos de la EMAD. El sector de proyectos urbanos territoriales informó que el edificio se divide en 3 paquetes programáticos, un subsuelo de la totalidad del padrón apto para desarrollar actividades que requieran grandes superficies posibles de subdividir, un área vinculada a actividades de representación y arte escénico muy bien conectadas con los espacios comunes y la calle, y por último plantas con buena iluminación y ventilación para el dictado de clases, talleres y oficinas. Aparentemente está por comenzar la rueda de prensa en Torre Ejecutiva. Sí, nos vamos ya mismo al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. Allí estamos viendo al secretario de Presidencia Álvaro Delgado, la ministra de Salud Karina Rando, el ministro de Desarrollo Social Martín Lema y el ministro de Ambiente Bouvier. Así es, compañeros, hubo un relevo ahí con Mariana Abreu, está Diego Martínez, y comenzó esta conferencia tras finalizar la reunión que hubo entre las autoridades que mencionabas, Natalia. Escuchamos al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En soluciones de fondo a problemas que no son nuevos, pero que no habían tenido solución. Yo no voy a hablar para atrás de lo que se podía haber hecho y no se hizo. Es otra discusión. Ahora estamos como gobierno trabajando en el hoy y en el mañana. Pero me parece que está bueno recordar simplemente que este gobierno hace más de 1 año y medio viene trabajando en un proyecto alternativo para el suministro de una fuente inagotable de agua potable, de una fuente segura e inagotable de agua potable como es el proyecto Arasatí para la zona metropolitana. Una obra necesaria, que es una fuente alternativa a la que hay hoy, pero que es absolutamente clave para asegurar en el suministro que este tipo de situaciones no pasen nunca más. Es una obra de $250 millones que dentro de pocos días, el 6 de junio,
se van a abrir los sobres de la licitación para ya empezar su construcción y en el plazo de 2 años tenerla terminada. Y además, también que tiene que ver con la calidad del agua y de la calidad de la vida de la gente y la salud pública, el gobierno está en estos días lanzando una licitación para saneamiento de 61 localidades del interior del país por 84 millones de dólares. Estas obras son la mayor inversión de la OCE en los últimos 150 años y tienen que ver con la calidad de vida de la gente, particularmente con respecto al agua potable en la zona metropolitana. Lo primero es apelar a lo de siempre, al uso responsable del agua, al consumo responsable del agua. Decía, estamos en una situación de déficit hídrico excepcionalísima en la historia del Uruguay. La campaña Vía el Público y la responsabilidad de la gente ya ha contribuido a un ahorro de un 10% al consumo de agua. Y nosotros necesitamos más, que la gente realmente lo use para lo que necesita el agua. Estamos hoy suministrando un agua que tiene un poco más de niveles de sodio, de cloruros autorizados por el Ministerio de Salud Pública, que la hacen apta para el consumo humano, pero que además permite obviamente higienizarse, cocinar y algo muy importante, tener saneamiento. Y nosotros estamos tomando medidas para mantener el nivel actual de suministro de agua que existe hoy hasta que lleguen las lluvias que cambien la contingencia. Y eso es importante porque a la población le va a dar mucha tranquilidad. Las medidas que venimos tomando, las que se resolvieron hoy y las que están en proceso, aseguran el suministro de esta calidad de agua hasta que lleguen las lluvias. Es apta para el consumo humano y es apta para todos aquellos aspectos esenciales de la vida. Por eso, reiterarle a la gente la colaboración en el uso responsable, el uso comprometido y solidario, que tiene que ver con no regar, con agua de OCE, con no lavar autos, con tratar de cerrar la canilla en aquellos momentos que sean innecesarios, y tiene que ver también aquellos que quieran comprar agua embotellada, no sobreestoquearse, porque aquellos bidones que compran de más son bidones de menos que quedan para otros que quizá quisieran comprar. Medidas inmediatas y en el mediano plazo, algunas que venimos tomando, algunas que se concretaron hoy y algunas que se están estudiando para implementarlas en los siguientes días. Lo primero es asegurar la estabilidad de la reserva de agua. Por eso se va a construir la semana que viene una represa para asegurar la estabilidad de la reserva de Paso Severino, que va a mantener el estatus y la calidad de agua que tenemos hoy. Y eso me parece una noticia que da mucha tranquilidad a la gente y a la población de la zona metropolitana, que es donde está hoy esta situación contenida. Se da en la zona metropolitana, no se da en el resto del país, porque muchas lluvias que hubieron, algunas de las que hubieron, en realidad se corrieron para otras zonas del Uruguay. Coordinamos hoy un convenio entre OCE y el Congreso de Intendentes, que el presidente que acá nos acompaña lo va a plantear mañana el Congreso de Intendentes, para agilitar las reparaciones de todas aquellas pérdidas que OCE tiene en su red de cañería de suministro de agua. En algunos casos son importantes, que llegan a unos departamentos al 50% y a veces no dan abasto con la agilidad. Bueno, rápidamente lo que vamos a involucrar a la Intendencia y OCE para que tengan una rápida reparación y también poder disponer de esa agua que hoy se pierde. Obviamente en el tema consumo responsable estamos evaluando también aspectos tarifarios que se manejaron hoy con el Ministerio de Economía, sobre todo aquellos estímulos para la gente que contribuye a tratar de consumir responsablemente el agua de OCE que hoy se suministra a la población de la zona metropolitana. Y la verdad que vamos a hacer una serie de medidas
que tienen que ver con generar también un agua de una calidad un poco mejor. Y en ese sentido hemos tomado algunas decisiones en el día de hoy, consultados con el presidente de la República, con los quienes estuvimos hoy reunidos, como la compra de una planta desalinizadora que diseñó la UTEC, que seguramente esté operativa a partir de la próxima semana, como la utilización de la planta de Punta del Tigre de ósmosis inversa que tiene la UTE, que también genera, que es una planta desalinizadora como la de la UTEC, que va a estar a disposición también para distribución de agua. Y se habilitó una planta embolsadora de OCE para sallé de agua que va a ser provista de aquellas zonas o usinas potabilizadoras que se hicieron en este periodo de gobierno, fundamentalmente Quillú, eventualmente Balneario Argentino, La Floresta o Pan de Azúcar. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad el agua que le estamos asegurando a la gente hoy y diciendo que le vamos a asegurar el suministro de agua de esta situación, de esta calidad que hoy está teniendo, que es apta para consumo humano, pero con niveles mayores de lo que teníamos hasta el momento, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, vinculados a sodios y cloruros, por la excepción dada por el Ministerio de Salud Pública. Queríamos darle una especial atención a los sectores más vulnerables y de riesgo, y se hicieron a través de varios organismos que nos parecen importante hoy repasarlo con ustedes. Los CAIF de todo el país hoy están consumiendo, y los centros del INAU están consumiendo agua embotellada a raíz de un refuerzo que el INAU tiene para poder atender a esa población con un agua embotellada, obviamente de la calidad óptima. Pero a su vez, este tipo de agua también, a través de una logística que estamos instrumentando con OCE, de otras fuentes que no son de la zona metropolitana, estamos asegurándole agua de calidad óptima, porque tienen situaciones posiblemente de más vulnerabilidad o más riesgo, a los residenciales y hogares de tercera edad de la zona metropolitana, a los hospitales. ANEP lo está haciendo con las 467 escuelas que contienen hoy 76.000 niños de la zona metropolitana, y el MIDES con una serie de instrumentos para todas aquellas embarazadas que cobran asignación familiares, plan de equidad, y aquellos menores hasta 2 años, también se le va a estar dándole la posibilidad de un voucher de 2 litros por día para que tengan de agua embotellada. Y obviamente también en un programa del MIDE para los enfermos crónicos. El gobierno va a estar monitoreando también los precios del agua embotellada. En general sabemos que en algunos casos se pueden haber dado situaciones que no se ajustan a la realidad. Ustedes saben que la demanda es absolutamente incremental. No solo va a estar monitoreando el tema de los precios, sino que además está instrumentando y dejando operativa la posible importación de agua si fuera necesario. Pero lo más importante, darle tranquilidad a la población. Aquí llegamos con la conferencia de prensa que se está desarrollando en este momento en la Torre Ejecutiva. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ha hecho ya los principales anuncios. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que se venía anunciando desde ayer en estas reuniones con distintos intendentes, donde también habló el presidente de OCE, bueno, esta desalinización del agua a través de una planta especial, o incluso habló de otra posibilidad.
y bueno, controlar el consumo de agua por parte de la población, reunión o pedir a los intendentes a través del presidente del Congreso de Intendentes para controlar las pérdidas de agua en distintos puntos del país. Sí, además también se mencionó el análisis de la política tarifaria sin dar un anuncio concreto, pero por lo menos planteándolo, y el uso de recursos de OCE, de cuencas que no presentan esta dificultad, de otras zonas del país, para poblaciones que precisan tomar agua con los niveles de cloruros y salinidad anteriores. Y de esa forma también generar abastecimiento. Vale decir que lo del trasvasamiento de agua desde otros cursos, por ejemplo el río San José, a la cuenca de Santa Lucía o a donde OCE realiza la potabilización, no fue mencionado por lo menos hasta el momento en la conferencia. Por lo menos hasta el momento, la conferencia continúa, había 3 ministros allí acompañando al secretario de la Presidencia. Nosotros tenemos que irnos, esto se alargó mucho, nos tenemos que ir, pero estaremos atentos a lo que vaya surgiendo en estas horas y trataremos de hacer un análisis de estas medidas mañana, que además es un día muy importante porque es la interpelación de los ministros de Ambiente y Salud Pública. Así que estamos llegando al final de la edición de hoy. Rapidito les decimos que se viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad con entrevista política. Sí, va a estar Constanza Moreira en la entrevista con nuestro compañero Wilmar Amaral. ¿Repasamos los datos del tiempo? Bueno, repasamos los datos del tiempo. Ya tuvimos hoy un avance importante. Sabemos que las lluvias se esperan recién a partir del viernes. Mañana, miércoles 17 de mayo, un día bastante parecido al de hoy. Baja un poquitito la temperatura nada más. 11 grados la mínima, 24 la máxima. 12 y 22 las extremas para pasado mañana, jueves 18 de mayo, sin que se pronostiquen lluvias. Y el viernes 19 de mayo ya va a estar nuboso. Según Inumet, hay altas probabilidades de lluvia y bueno, ya se están esperando con fuerza y con muchas ganas estas lluvias que lleguen de una vez. Nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana.